Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Saludamos a todos los que se reúnen en este día, en esta noche, para ver una nueva emisión de este Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Déjeme saludarlo en el más hermoso de los saludos, en el nombre de Jesucristo, el único y solo Dios y la vida eterna. Hoy vamos a tener un breve programa y este programa consiste en que en días pasados se hicieron unas preguntas, las cuales se titularon Preguntas que la Trinidad no puede responder. El amigo, un amigo de esta casa, dijo que él las iba a responder. Ustedes, los que vieron ese programa, eh, vieron el comentario, él dijo que él las iba a responder en ese programa. Entonces hoy, gracias al Señor Jesús, por fin se nos ha dado la oportunidad de que el amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez, apologista trinitario, responda estas preguntas que son, escúcheme bien, que son en base a lo que el dogma de la Trinidad piensa, pero él las va a responder en base, pues, a lo que él considere que es, si es bíblico o no es bíblico. ¿Sí? Primeramente, dejemos que el amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez se presente. Rodrigo, muy buena noche, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, una vez más estamos aquí a través de este canal y se unió el canal Concilio Internacional Ríos de Agua para llevar este conversatorio o esta respuesta de 4 preguntas que dice hace rato que nos va a hacer. Sí, vamos a dar la postura que nosotros creemos conforme a la Trinidad, lo que enseña realmente la Trinidad conforme a esas preguntas. Y el señor Serrato también dijo que las iba a contestar, pero bueno, vamos a llevar este conversatorio, aclaro, no es debate, solamente son responder estas preguntas, amén, y pues esperemos que sean de edificación para todos ustedes y próximamente también este programa va a estar en la radio, en el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Sean bendecidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Listo. Para amenizar un poco o poner en contexto a las personas que por primera vez van a ver el programa y que no vieron el programa anterior, las 5 preguntas que la Trinidad no puede responder. Este es su servidor, Alexander Cerrato, hizo un programa en el cual, en base a la escritura, se hicieron 5 preguntas a los expositores de la Trinidad. El único que dijo que la respondería fue el señor Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Esas preguntas tienen que ver acerca de lo que el dogma de la Trinidad dice, que son 3 personas coeternas, eh, coiguales, launas, o sea, coiguales, coeternas, todas las 3 personas que son diferentes y distintas, pero unidas en una misma esencia. ¿Sí? Son 3 personas, dicen que Dios son un Dios en 3 personas, un Dios en 3 personas diferentes, distintas, coeternas y unidas, pero a la vez diferentes, distintas, dicen ellos. ¿Sí? Eso no lo voy a preguntar yo el día de hoy, no, eso no lo voy a preguntar. Yo creo que ya debemos pasar la página con esas preguntas y comenzar a hacer preguntas nuevas, como las que se hicieron en ese programa, a las cuales le voy a comenzar a hacer al amigo Rodrigo Viarco y él les irá respondiendo en el mismo sentido. Él tiene un tiempo libre, pues creo que no demorará más de 3, 4 minutos en responder cada pregunta. Igualmente, al finalizar él, yo voy a contestar las mismas preguntas. Entonces, Rodrigo Viarco, la primera pregunta dice así. Déjame, la busco aquí, yo te las envié. La primera pregunta dice,
¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, coigual en todo con el Padre y con el Espíritu Santo, y sabiendo que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance, ¿sí? El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, con el conocimiento de Dios que no hay quien lo alcance, cómo es posible que él diga que el día y la hora no la conoce? ¿Cómo es posible eso, Rodrigo Viarco? Por favor, respóndanos. Amén. Gloria sea al Señor. Primero, te quiero dar una aclaración. No es un Dios en tres personas. No, claro que la Trinidad no enseña eso. Lo que la doctrina enseña es que es un Dios manifestado en tres personas distintas. Ese es el primer punto de aclaración para que otra vez estés entendiendo qué es lo que enseña la doctrina Trinidad acerca de las manifestaciones distintas del Dios único, el Padre Yahweh. ¿Sí? Volviendo a la pregunta que dice, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, coigual en todo con el Padre y con el Espíritu Santo, y sabiendo que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance, Jesús diga que él no conoce el día ni la hora? Bien, primero te voy a hacer la aclaración. Primero, la coigualdad con el Padre no es que sea la misma persona, sino que Jesucristo es coigual por naturaleza, porque Jesucristo fue engendrado por el Padre, y todo aquel que es engendrado tiene la naturaleza del que lo engendra. Por eso dice en Juan 3:16, el primogénito, ¿sí? Uno de su misma especie o esencia, así como dice Colosenses, Hebreos capítulo 1, versículo 3 o 2, por ahí, del 1 al 3. Bien, ahora sigamos. En todo con el Padre y con el Espíritu Santo, y sabiendo que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Bien, el entendimiento de Dios es ilimitable, ¿sí? No tiene el límite. Pero vamos a la pregunta. Jesús diga que él no conoce el día ni la hora. Bien, hay cosas que al Señor Jesús le son limitadas a hablar, ¿sí? El Señor Jesús habló todo lo que el Padre le dio para que hablase, ¿sí? Dice Juan 7:17, que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? Jesucristo tenía el conocimiento, ¿sí? Porque Él es la sabiduría de Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 45, vamos a leerlo. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, le pregunta a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿O por qué sabes de mí? ¿Sí? A lo cual respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí puede ser de que debajo de la higuera, Natanael estaba rogando al Padre Dios Todopoderoso para que viniera el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y eso Natanael lo dijo. Le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, de la higuera crees cosas mayores que estás, perdón. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que aquí
adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo tenía un conocimiento pleno de todo lo que iba a pasar, pues él conocía las profecías que van a acontecer de gran manera. Él sí sabía, ¿sí? Eh, eh, espérame un momentito, ¿no? Hace rato me están hablando por teléfono es algo personal. Ahorita, un minutito, y ahorita regreso contigo. Gracias, hace rato. Bueno, esperemos que el amigo Rodrigo termine con su llamada y nos termine explicando lo que él está diciendo. ¿Al fin Jesús sí sabía o no sabía? ¿Mm? Hasta ahorita vamos diciendo esto. Jesús tenía un conocimiento pleno de todo lo que iba a acontecer porque él sabía todas las profecías. Pero atrás dice Jesucristo, hay cosas que hay cosas que al Señor Jesucristo le es limitado a hablar. Al fin, ¿qué? ¿Tenía un conocimiento pleno o no lo Bendiciones, tenía? bendiciones. Dale, sigue por Escuchando tu favor. comentario hace ¿Cuánto rato, tiempo necesitas? estamos respondiendo hace rato, o sea, son 4 Dale, preguntas. dale, ¿Sí? Escuchando tu dale, gracias. comentario, el Señor Jesús se limitó, ¿sí? Eso lo vemos en Efesios capítulo 2. Todo, el Señor Jesús hablaba todo lo que el Padre le decía, ¿sí? Él tenía el conocimiento. Eso también lo vemos con la samaritana, ¿sí? Dice Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber agua, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesucristo le declaró a la samaritana tener el conocimiento pleno y por eso la samaritana dijo que él era el Mesías, ¿sí? Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dime de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el pozo, es hondo, ¿dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob? Nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua y volviera a tener sed, más el que bebiera del agua, ¿sí? Entonces la mujer le dijo, dame de esa agua. Y Jesús le muestra que él tenía el conocimiento, que él sabía, ¿sí? Porque le declara la vida de la samaritana. Le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús, cuando dice no conoce el día ni la hora, en según Mateo capítulo 24, él no se lo declara, pero en Mateo 24 nos dice el Señor Jesús que él vendrá, ¿sí? Vamos a ver. No he preparado nada porque estuve trabajando toda la semana, gloria al Señor, pero bueno, lo estamos haciendo en tiempo real. Dice el 24:30. 2 aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos donde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos que el Señor Jesucristo sí tenía el conocimiento pleno para declarar que él sí sabía la hora de su venida, pero no se los declaró abiertamente. ¿Por qué? Porque para nosotros, hoy en este día, ¿sí? Que hemos estudiado las Sagradas Escrituras,
que tengamos un entendimiento pleno, donde dice que la ciencia aumentará, o sea, el conocimiento y la sabiduría por medio del estudio iba a aumentar, ¿sí? Hoy nosotros sabemos que el Señor Jesucristo sí sabía la hora, ¿sí? De su venida, ¿sí? Y lo declara abiertamente en el capítulo 24 de Mateo, ¿sí? El Señor Jesucristo se le ha entregado todo poder y toda autoridad. También aun cuando el paralítico, sí, se lo llevaron colgado en el techo, lo bajaron, sí, él también sabía, sí, todo lo que ellos estaban pensando, sí, él tenía conocimiento, porque él es la sabiduría de Dios, sí. Bien, espero responder de esta primer pregunta, señor Cerrato, sin meterme a las prerrogativas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice que el día ni la, perdón, que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Sí, cualquier cosa que se le diga al Hijo del Hombre le será perdonado. Sí. Son limitaciones que el Señor Jesús tenía. Sí, o sea, se autolimitó. Él no quiso ser igual a Dios y se hizo siervo. Adelante, Cerrato. Listo, Rodrigo. La segunda pregunta. Segunda pregunta. Gira en torno al dogma de la Trinidad. Usted dice que no es un Dios en tres personas, sino que es un Dios manifestado en tres personas distintas. No es un Dios en tres personas, es un Dios manifestado en tres distintas personas. Listo. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios coigual, ¿sí? Dios coigual, porque la Biblia dice que Jesús es Dios, y usted dice que es coigual con el Padre, y dice la Escritura que Dios no se cansa, ni se fatiga con cansancio? ¿Cómo es posible que Jesús se haya cansado del camino? Si es Dios. Responda, por favor, amigo Rodrigo Villarco. Él es la segunda persona de la Trinidad, coigual con el Padre. Y la Escritura dice que Dios, o sea, cuando ustedes dicen que es Dios, está hablando de la Trinidad, porque ustedes dicen que son un Dios en tres personas, lo acaba de decir usted, un Dios en tres personas diferentes, manifestado en tres personas diferentes, un Dios manifestado en tres personas diferentes. Entonces, ese Dios a que hace referencia, según ustedes, es la Trinidad. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo parte de esa Trinidad, que es Dios, cómo es posible que si la Escritura dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio, no desmaya, no se fatiga con cansancio, Jesús se haya cansado del camino? ¿Cómo es posible si Él es Dios? Responda. Bien, señor Cerrato, veo que no le ha quedado bien claro, ¿sí? Nosotros creemos que Jesucristo es Dios por naturaleza, ¿sí? Porque fue engendrado por el Padre. Y todo hijo tiene la naturaleza de su padre, al menos de que usted lo niegue. Ahora, nosotros no creemos en tres modos o en tres disfraces, o que el Espíritu Santo se vistió de carne, o que el Espíritu Santo vino y posesionó un cuerpo, como la doctrina de la unicidad lo cree, y menos que Jesucristo es un ser creado, como usted y varios de los expositores que he estado exponiendo últimos días, que todos afirman que la persona de Jesucristo como hijo de Dios es un ser creado. Nosotros no creemos eso, porque eso es arrianismo y por lo tanto es una herejía, ¿sí? Desde mucho antes, desde 1913 que apareció la unicidad o la doctrina moderna del modalismo, como lo dice el señor David Bernard, ¿sí? Es muy antes de que apareciera o surgiera nuevamente el modalismo. Nosotros no creemos eso. Jesucristo se cansaba, claro que sí, porque en Filipenses capítulo 2 él se hizo siervo, pues claro. Y como siervo tenía limitaciones, ¿sí? Y se cansaba porque él es hombre con una doble naturaleza, ¿sí? Él es el único ser, ¿sí? Que registra la Biblia, que es hijo por engendramiento del Dios Todopoderoso. Por eso tiene la naturaleza del Padre. Jesucristo es Dios, ¿sí? Pero aquí anduvo con nosotros como hombre que tenía una doble naturaleza. Las naturalezas no se dividen, las naturalezas están conjuntamente
en el mismo cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Como Dios, ¿sí? Él no, como la doctrina de la unicidad, dice es que como hombre hablaba y como Dios respondía las oraciones. No, 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 eso es nestorianismo. Dividir a Dios en dos naturalezas, en un mismo ser, eso es nestorianismo. Jesucristo hacía todo por medio del Espíritu Santo, según Mateo capítulo 12, y él se cansaba porque él es hombre, ¿sí? Es en Filipenses capítulo 2, él se despojó, él no quiso ser igual a Dios, ¿sí? Y por lo mismo que no quiso ser igual a Dios, en el bautismo de Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y todo lo hacía por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para llevar. Y él da una serie de lo que iba a hacer por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando caminaba, se fatigaba, se cansaba, dormía, tenía sueño. Amén. Gloria sea al Señor. Adelante, señor Cerato, si me escucha. Listo, amigo Rodrigo. Tercera. Eso también lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, Dios se hizo, o sea, hablando del verbo, se hizo hombre, ¿sí? A la vez eso es una prueba de que no son la misma persona. No es Jesucristo no es la misma persona del Padre, porque Dios es espíritu y Jesucristo se hizo siervo, se hizo hombre. Amén. Tercera pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo coigual con el Padre, siendo Dios, porque usted lo acaba de decir, que Jesucristo es Dios, ¿sí? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo coigual con el Padre, y Dios es todopoderoso, o sea que todo lo puede, Jesús diga que no puede hacer nada por sí mismo? Pero ¿cómo es posible eso si Él es Dios? Él es el Dios Hijo, Él es el Dios, el Hijo eterno, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Jesús diga que no puede hacer nada por sí mismo. Explíquenos eso, por favor. ¿Cómo es posible eso? Esa es una pregunta muy sencillita, muy sencillita. Te la voy a responder, gloria sea al Señor. Pero antes vamos a especular un poco, ¿sí? Primeramente, si dice la pregunta que tú me hiciste, si no puede hacer nada por sí mismo, ¿sí? Entonces eso nos muestra que no es el Padre. Entonces, el Padre unicitario, aquí prácticamente con esta pregunta está desapareciendo totalmente, porque al menos de que la unicidad nos diga que el Hijo unicitario no podía hacer nada, ¿sí? Por él mismo, sino lo que el Padre unicitario, siendo el mismo, que vendría siendo el Espíritu que mora en él, según la doctrina unicitaria, lo hace. El Señor Jesús lo puede hacer todo, porque dice Juan capítulo 5, dice que todo lo hace igualmente. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Igual, igual. Porque el Hijo también tiene el poder de hacer las cosas conforme ve hacer al Padre. Por eso en Mateo 28 dice, todo poder me es dado en la tierra, en el cielo. ¿A quién se le dio todo poder? Al Hijo de Dios, ¿sí? No se le dio al Hijo unicitario,
no se le dio al Padre unicitario, no se le dio al ser creado unicitario, porque la doctrina de la unicidad cree que la persona de Jesucristo es un ser creado. Escuchen los programas que he hecho últimamente en mi canal de quién es Jesús, el Hijo de Dios, para la unicidad, y se darán cuenta que los teólogos han respondido que Jesucristo es una criatura, que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Que Jesús en la carne no es Dios. Pero aquí el señor Cerrato, conforme a la pregunta y dando el sarcasmo, que ya últimamente se ha vuelto muy sarcástico, el señor Cerrato no le mete seriedad a las cosas de Dios, es lo que está afirmando con esta pregunta. Pero se la vamos a revoltear, ¿sí? Porque él tendrá que responderla. ¿Y qué dirá? Que el hijo unicitario no podía hacer nada lo que veía al padre unicitario, o qué es lo que él nos dirá, porque el capítulo 5 de Juan dice que el hijo hace todo lo que ve hacer el padre igualmente. Y que a nadie, y que el padre nadie juzga, sino que se le dio todo juicio al hijo, ¿sí? Y que todos tenemos que honrar al hijo como se honra al padre. Los judíos entendieron realmente qué es lo que Jesucristo trataba de decir cuando él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Dice, ok, vamos a ver este. Los judíos lo tenían bien claro. Cuando Jesús afirmaba ser hijo de Dios, Juan 10:30, en adelante, él decía ser hijo de Dios, no el mismo Padre. Y los judíos sabían que él, al decirse ser hijo de Dios, se igualaba a Dios. Se hacía él mismo, no en persona, porque los judíos saben que Dios es espíritu, ¿sí? Y que en Números, dice la Torá, que en Números 23:19 Dios no es hombre. Ellos tenían ese conocimiento. Entonces, por eso, al decir ser hijo de Dios, se igualaba a Dios, se hacía él mismo, no en persona, sino en naturaleza, ¿sí? Por eso ahora Jesús da a conocer al Padre, tanto en el primer pacto y en el segundo pacto, ¿sí? Por eso los judíos querían apedrear a Jesús, porque decía eso, y les dijo, ¿por qué me apedreáis? ¿Por cuál buena obra me apedreáis? No, porque tú siendo hombre, te haces Dios, ¿sí? ¿Cómo un hombre se iba a ser Dios? Por medio de la naturaleza divina de Dios. No que Dios mismo vino y se puso un disfraz de carne, o se puso el modo hijo, como hay pastores pentecostales que predican Jesús el modo hijo. Visiten mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Ahí tengo esas exposiciones donde los pastores dicen que Jesús se puso el modo hijo. Eso la escritura no lo dice, es una herejía modalista. Jesucristo hacía todo, ¿sí? Porque veía hacer al Padre, y Jesucristo hacía, dice la palabra, de cierto os digo, no puede ser el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos una igualdad entre el Padre y su Hijo amado Jesucristo. Todo lo que ve hacer al Padre lo hace el Hijo igualmente, ¿sí? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, Jesucristo fue enviado, ¿sí? Eso nos muestra que no es el mismo Padre. Claro que no es el mismo Padre, como la unicidad viene y nos lo quiere presentar,
nos quiere presentar a un Jesús creado, a un Jesús en el cual no tiene la naturaleza del Padre, ¿sí? Pero la Escritura nos muestra que Jesucristo es Dios, es el único ser que es hombre y tiene la naturaleza divina de Dios, por eso es Dios. Y la naturaleza no se dividen si son de la misma persona, ¿sí? No más que en Filipenses capítulo 2, Jesucristo se hizo siervo, no quiso ser igual a Dios. Por eso, cuando él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, él hace las cosas. Amén. Esa es mi respuesta, señor Cerrato, porque Jesucristo es Dios por naturaleza, no porque sea la misma persona del Padre como la unicidad nos lo quiere presentar. Y les recomiendo que vean mis videos que he hecho últimamente donde los expositores unicitarios niegan a Jesucristo que sea Dios. Adelante, Cerrato. ¿Puedes responder la pregunta? No dijiste nada. ¿Puedes responder? O sea, sé concreto. Ya te la respondí hace rato, ya está respuesta. La pregunta se responde en el versículo. Por eso. Entonces. En el versículo 20. Déjame. En el versículo 19. Por favor, Rodrigo. Por favor, déjame decirte. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Recuerde que Jesús está diciendo que Él no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Entonces, si Él no puede hacer nada por sí mismo, y según usted, Él puede hacer todas las cosas, entonces Jesús miente porque sí puede hacer todas las cosas, pero otros versículos dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Al fin, ¿qué? Respóndanos por qué la Trinidad. Tú lo quieres hacer mentir. Mira, hace rato, escrito está. Aquí está la palabra del Señor. No puedo yo decir algo que no esté escrito. ¿Sí? Porque como el Padre levanta a los muertos y le das vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Escrito está hace rato, Jesucristo hace lo mismo que ve hacer al Padre, igual. Y esa respuesta está respondida hace rato. Escrito está. Listo, gracias. La última pregunta. Dice, ¿cómo es posible que ustedes dicen, no? Eso es lo que dicen ustedes, que Jesucristo fue enviado, la segunda persona de la Trinidad. Lo voy a amenizar un poquito lo que dicen ustedes, que hubo una reunión en el cielo. Hace rato, la pregunta no está así escrita. Hazme Claro, la pregunta como está escrita. ya se la voy a decir. Ya en tus respuestas ya podrás especular lo que tú quieras. Usted especuló y yo no le dije por qué especuló. Usted especuló. Sí, porque yo estoy respondiendo. Ah, listo, se vale. Más pregúntame y ya tú podrás, a la hora de tu respuesta, tú podrás decir lo que tú gustes. Bueno, gracias, Rodrigo. O sea, usted sí puede especular y yo no. Bueno, listo. Y yo no voy a especular lo que está. Tú tendrás tu tiempo hace rato. Tú tendrás tu tiempo en responder las 4 preguntas. Bueno. Ya si tú quieres especular en esas 4 preguntas, ese es lo que tú quieras, ese es tu problema. Aquí yo vine a responder 4 preguntas que usted me envió y la 4ª pregunta dice, ¿cómo es posible si Jesús es coigual con el Padre en todo y Jesús es otra persona distinta al Padre, Jesús diga que no vino de él mismo? Esa es la 4ª pregunta. Si me equivoco, dime que estoy equivocado y no es esa la pregunta que me mandaste hace rato. Bueno, respóndala, pues entonces, ya la preguntó usted, respóndasela. Ok. Bien. Jesús es otra persona distinta al Padre, Jesús diga que no vino del mismo, claro, porque Jesucristo fue enviado. Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento de la ley, déjame leerlo para estar seguro porque la escritura es clara y escrito está. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Por eso el Hijo no vino de sí mismo, ¿sí? No vino de él mismo, sino que el Padre lo envió, fue enviado. Esa es la respuesta, es claro. Jesucristo no dijo, bueno, voy a ir por mi propia cuenta.
Claro que no, claro que no. Jesucristo fue enviado, ¿sí? El Padre, o no vino el Padre manifestado en carne unicitario, como dice la unicidad, y no hay un texto que lo diga que el Padre se encarnó, el Padre mismo se encarnó, sino que dice que el Verbo fue el que se encarnó. No hay un texto bíblico. Tampoco hay un texto bíblico que diga que el Padre unicitario se encarnó, o que el Hijo unicitario que es criado en el vientre de una madre, ¿sí? Fue el Padre mismo que se creó en el vientre de la madre, que es el mismo Hijo unicitario. No lo dice la Escritura eso. Claro que no lo dice. Aquí la palabra de Dios dice, es bien clara en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. ¿Cómo envió Dios a su Hijo? ¿Sí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Nacido bajo el antiguo pacto o el primer pacto, ¿sí? Porque él era el que iba a ser el pacto davídico, ¿sí? El que iba a ser el segundo pacto. Y con su muerte cumplió todo lo profetizado acerca de la venida, la muerte y la resurrección del Mesías. Para que redimiese, o sea, el Padre envió a su Hijo para que redimiese, o sea, para que Él fuera el redimidor, para que a través de la muerte nosotros obtuviéramos la salvación por medio de la sangre que Él derramó en esa cruz. Por eso es nuestro Salvador. Porque aquí la palabra de Dios dice que el Hijo fue enviado, no vino de sí mismo, sino que el Padre lo envía para que sea y nos redimice, ¿sí? Para que sea aquel que perdona los pecados, ¿sí? A los que estaban bajo la ley, o sea, a los que llevaban la ley, ¿sí? Que no podían cumplirla, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Por la muerte de Jesucristo, que fue enviado a morir, ¿sí? Nosotros, el creer, como dice Juan 3:16, todo aquel que crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Será salvo. Y todo aquel que no crea en el nombre del unigénito de Dios será hecho a la perdición, o sea, ya será condenado. Eso de la Escritura es clara, escrito está. Por eso Jesucristo no vino de sí mismo, sino que hubo alguien que lo envió. Y ese alguien fue el Padre Yahweh, ¿sí? No fue el Padre unicitario que envía al Hijo unicitario, no fue el Padre, el modo Padre que envía a modo Hijo, no fue el Espíritu que vino y se puso un disfraz de carne, o se puso o posesionó un cuerpo, como lo dice la unicidad, posesión espiritual, igual que los católicos están en herejía absoluta. No dice que el Padre unicitario bajó y se envió solo. La Escritura es clara. Y pues por eso dice Jesucristo que no se envió él mismo, sino que el Padre lo envió. Dice en Juan, vamos a ver, vamos a leer Hebreos, ok, Hebreo, aquí estás. No es este. Ok. Dice, ok, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, cuando introduce al primogénito al mundo, adora a todos los ángeles de Dios. Fue enviado y aparte el Padre le dice, que todos los ángeles son, que lo adoren, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, sacrificio, ofrenda no quisiste y me preparaste cuerpo. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a tabernaculizar. Él tomó, al hacerse siervo,
¿sí? Tomó el cuerpo preparado para el sacrificio. Por eso en Juan 1:18 dice que el Hijo de Dios tabernaculizó con nosotros, ¿sí? Por eso dice Gálatas 4:4, dice, envió a su Hijo nacido en mujer. Primero, no puedes introducir algo que no exista. Segundo, no puedes enviar a alguien sin antes exista. Ahora, la naturaleza de Cristo es porque es el Hijo de Dios y por ende tiene la naturaleza del Padre. Uno no se puede enviar a sí mismo. O dame un texto donde diga que el mismo Padre se envió él mismo, o que el Padre unicitario envía al Hijo unicitario. No lo hay. Por lo tanto, esta es mi respuesta. Jesucristo no se envió a él mismo, sino que lo envió el Padre. Adelante, ese rato. Listo, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Yo quiero empezar por algo que dijo el amigo Rodrigo Biarco y voy a responder, voy a responder las preguntas en desorden. Las voy a responder en desorden. ¿Y por qué? Porque me causa un poquito de admiración lo que dice el amigo Rodrigo Biarco. Quedamos en que no se iba a refutar nada, tú nomás te ibas a limitar a responder las preguntas. No, si me refutas, serás refutado también, Cerrato. Ok, adelante. No quedamos en eso. No quedamos en eso. Yo voy a responder. ¿Sí? ¿No quedamos en qué? Perdón. Dime, ¿no quedamos en qué? Ah, no quedamos en eso. ¿Estás violando lo que dijo hace rato? ¿Usted es un hombre de doble ánimo? No me respóndame. ¿Es un hombre de doble ánimo? ¿Dónde está eso, Rodrigo? Ok. Bien, no está escrito hace rato, pero usted y yo habíamos quedado. No pero deja checar. Ok, no adelante, Cerrato. Adelante. No tendrás contestación de todos modos. Adelante. Por eso, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme, Rodrigo? No le temo a nada, señor Cerrato, simplemente yo no violo un acuerdo verbal que usted y yo tuvimos. Si usted lo viola, va bajo su conciencia, y si usted es un hombre de doble ánimo, yo aquí lo estoy exponiendo en público, señor Cerrato, y le estoy aclarando que yo no he roto el pacto que usted y yo tuvimos para hacer este programa. No hemos hecho. Ahora las preguntas no las tiene usted que responder como usted quiera, sino todo tiene un orden, señor Cerrato. No viole ese orden, no sea un hombre de doble ánimo. Estamos en su canal y usted puede hacer lo que usted quiera, sí, pero de antemano le digo, será expuesto, señor Cerrato. Adelante, pues. No hay problema, Rodrigo, no hay problema, hágale. Quiero responder conforme el amigo Rodrigo Biarco ha respondido. Sí, él dice, el amigo Rodrigo Biarco dice que la naturaleza no se puede dividir, dice el amigo Rodrigo Biarco. Recuerden, por aquí apunté, la naturaleza no se puede dividir, dijo el amigo Rodrigo Biarco. Pero, ¿cómo es posible que si la naturaleza no se puede dividir y la naturaleza es Dios? Porque usted dijo, amigo Rodrigo Biarco, que la naturaleza es Dios y no se puede dividir. ¿Cómo es posible que usted sí la divida en tres personas? Y usted dijo que eso es nestorianismo. Usted dijo eso, es nestorianismo. Usted y yo somos dos personas y estamos unidos por una naturaleza hace rato, no mienta. Amigo, somos dos, por eso, somos dos personas. Y somos una sola naturaleza, usted tiene una naturaleza, yo tengo otra. Contésteme. No, ¿Acaso no tenemos la misma naturaleza, usted y yo? Somos dos personas. Somos dos personas. Somos dos. Ahora, claro, y el Padre no se manifestó en tres personas diferentes, teniendo la misma naturaleza. Un texto donde diga que Dios es una naturaleza y manifestado en tres personas. Bueno, usted deme un texto donde no diga eso, señor Cerrato. No puede. Demuéstrelo. No puede. Me deja por favor. Usted demostrar lo que usted quiere hacer. Ahora usted se está dividiendo del pacto que usted y yo teníamos. Nomás era responder las preguntas. Si no puede, dígamelo, señor Cerrato. Si no puede responder las preguntas conforme a su doctrina unicitaria, dígalo, señor Cerrato. No refute porque no quedamos en refutarnos, señor Cerrato. Sea honesto, no sea un hombre de doble ánimo, señor Cerrato. No sea cobarde. Gracias, Rodrigo. Respete el pacto. No hicimos ningún pacto, Rodrigo.
tuvimos. Rodrigo, deje Entonces, si no hicimos responder. usted y yo ningún pacto, ¿por qué estoy aquí con usted dialogando, señor Cerrato? Yo no soy un hombre Porque de yo le dije doble que ánimo, señor Cerrato. yo le dije que le iba a hacer 4 preguntas y que usted las iba a responder y que yo también las iba a responder. Solamente quedamos, Rodrigo. Adelante, entonces limítese a responderla. Ya si usted quiere especular, especule conforme a las preguntas, como yo lo hice. Usted no me especular así. refute a mí, no me ataque a mí. ¿Cómo No que sea un no? hombre de doble ánimo. Estamos en su canal y ¿Por lo qué estoy no, Rodrigo? exponiendo como una persona que tiene doble ánimo, no acepta lo que usted mismo pactó conmigo para llevar este programa en vivo, Rodrigo, señor Cerrato. No Rodrigo, sea deje deshonesto. responder, deje responder. Muéstrele seriedad a sus seguidores, señor Cerrato. Yo estoy en su canal. Muéstrele seriedad, que usted es un hombre que es un hombre Rodrigo, deje íntegro, responder. que no es un hombre con doble ánimo. No Pero muestre ¿cuál su es el miedo? cobardía. ¿Cuál es el miedo? No tengo miedo, señor Cerrato. Simplemente no es debate, es contestar las preguntas. Ahora, Rodrigo, usted quiere dijiste, un debate, lo por podemos tener favor, en el momento en que usted quiera, señor Rodrigo, Cerrato. Limítese a Rodrigo, contestar. deje hablar, deje de ser tan grosero. Usted se volvió igual de patán que Ángel, usted es igualito. No, señor Cerrato. Usted Estamos es en su un patán. canal. Por Respétese, eso, respete lo que está haciendo usted por la obra del habló, Señor. usted habló de mí, usted habló de mí, habló de los demás exponentes de la unicidad, habló lo que Claro, quiso y yo no conforme a las preguntas, yo no lo ataqué a usted en su respuesta. Si interrumpí, usted como hubiera hecho las no, primeras preguntas, yo no hubiera dicho, señor Cerrato, usted tiene estas contradicciones. No lo he expuesto en Rodrigo, ningún debate Rodrigo, acerca de las usted contradicciones que habló usted lleva de dentro mí, del habló mismo de los tema, señor exponentes de la Cerrato. unicidad, Rodrigo. Sea educado, Me está mostrando, yo creo que de señor verdad, Cerrato, que usted es un hombre sin seriedad. bueno, Rodrigo, listo, Rodrigo, dejémoslo hasta aquí. Rodrigo, Dios le bendiga, ¿yo? Dios le bendiga. Es que no puede Gracias, Rodrigo. contestar, señor Cerrato, por eso corre. Oye, yo quiero contestar, Va pero a usted no correr porque no deja. puede contestar conforme a su doctrina, señor No, Cerrato. pero si usted no Déjeme me deja, decirle Rodrigo, que me da una pena y una lástima, señor Cerrato, que usted me haya invitado a contestar a estas preguntas y que sea usted la persona deshonesta dentro de su propio canal, ¿sí? Que no Rodrigo, muestre realmente la persona en la cual yo dialogué para llevar este programa. Si no quiere contestar. responder usted las preguntas conforme a su doctrina, no lo haga, señor Cerrato, pero que Pero quede deje claro contestar. que yo de este programa no me retiro. El que se retira es usted. No, pero Y es que ya de usted no aquí deja para allá, si responder. usted habla y quiere exponerme, tendrá respuestas conforme a lo que usted diga. Yo me retiro. Por eso, Bendiciones, gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, ustedes han visto cómo el Señor Cerrato ha tratado a mi persona siendo deshonesto, siendo un cobarde, una persona de doble ánimo, en la cual él no pudo responder las preguntas que ha hecho en mi persona. Él quiso retirarse. Yo soy el que me retiro ahora de su canal Rodrigo, porque Rodrigo, ¿por qué creo te da que miedo? esta invitación fue honesta. ¿Por qué te da miedo? Bendiciones, gloria Rodrigo, sea ¿por al qué te da Señor. miedo? ¿Por qué te dio miedo, Rodrigo? Bueno, esa es la actitud de la Trinidad. Esa es la actitud de la Trinidad. La Trinidad cuando argumenta, dice o enseña, ellos pueden atacar a Raimundo y todo el mundo, pero no se les puede decir nada. ¿Sí ven? Esa es la actitud, la grosería, la patanería, el vulgarismo, esa es la actitud. ¿Por qué? Porque se creen irrefutables, se creen que la palabra que ellos dicen, eso es palabra de Dios, y así no es, amigo trinitario, así no es, así no es. Ustedes escucharon, hermanos y amigos, que el amigo Rodrigo Biarco me atacó a mí y atacó a diferentes expositores de la unicidad y yo no le dije nada. Yo no le dije nada. Y ahora, al momento de poder responder yo mis preguntas en base a lo que él dice, entonces yo no puedo decir nada. Eso sí es deshonesto. Eso sí es deshonesto. Y voy a responder, y voy a responder conforme el amigo Rodrigo Biarco está diciendo. ¿Por qué no puedo hacerlo yo y sí lo pueden hacer ustedes? Y yo con el amigo Rodrigo Biarco no he quedado en nada. Solamente le dije que le iba a hacer 4 preguntas y que yo las iba a responder. Yo veré cómo las respondo y él verá cómo las responde también. Pero yo, así como él tomó argumentos contra mí, yo tomo argumentos contra él. Eso no es deshonesto. Deshonesto él que no deja que yo lo pueda hacer, ¿no? Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. La cuarta pregunta fue sencilla, de verdad fue sencilla.
¿Por qué Jesús dice que no vino de él mismo? ¿Sí? O sea, si Jesús es Dios, coigual, coeterno, y dice que no vino de él mismo, el amigo Rodrigo Viarco cambia las palabras y dice que Jesucristo no vino por él mismo, sino que el Padre lo envió. Oiga bien, no vino por él mismo, sino que el Padre lo envió. Ahora, pregunto yo, ¿eso dice originalmente el texto? ¿Que Jesucristo no vino por él mismo? O sea, no vino de su cuenta, porque eso es lo que Rodrigo Viarco dijo, que Jesucristo no vino de su cuenta, no vino de su cuenta, sino que el Padre lo envió. No, ahí no está diciendo que Jesucristo no vino de su cuenta. Lo que está diciendo el Señor ahí es que él no vino de él mismo, no vino de él mismo. Y eso sí es cambiarle a la escritura. Y Rodrigo Viarco está diciendo que él está contestando conforme a la escritura, ¿no? Vamos a mirar esto. Dice Juan capítulo 7, verso 28, pero entonces enseñando él en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Sí? Entonces, Rodrigo Viarco dice que Jesucristo no vino por él mismo o por causa de él mismo, ¿sí? O por sí mismo, dice Rodrigo Viarco, y eso no es la razón. Recuerde que él está cambiando la oración. La oración no dice que Jesucristo vino por causa o por su propia causa o por su propio medio o por su propia voluntad, como es lo que quiere decir Rodrigo Viarco. No, 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 no. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, no vine de mí mismo. No vine de mí mismo, sino que el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. ¿Sí? Vamos a leer otro texto. Bueno, entonces Jesucristo está diciendo que él no vino por él mismo. No está diciendo que no vino por sus propios medios, por su propia causa. Sí, no está diciendo eso. No vine de mí mismo. ¿No? Juan capítulo 7, verso 28. Dice, y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. De él procedo y él me envió. La razón por la que Jesús dice que él no vino de él mismo no es porque él fuera enviado y porque no vino de su propia causa o porque él no, no, yo quiero ir, yo no quiero ir, padre, no, 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 vaya porque yo lo estoy enviando, hermano. Sí, me tiene que obedecer porque yo soy su papá. No, eso no quiere decir, no vino de él mismo lo que está diciendo aquí. ¿Ya? Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. De él procedo. De él procedo. Recuerde que la Trinidad dice que son un Dios, dentro de ese Dios hay tres personas. Pero Jesús dice que de él procede. Por eso no vino de él mismo. ¿A qué se refiere esto? Mire, cuando la escritura habla del enviado, y le voy a demostrar eso, la escritura habla del enviado, no se refiere a, a otra persona diferente o distinta. Vamos a ver eso. ¿Por qué dice Jesús? Porque de él procedo, de él procedo. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Zacarías capítulo 10, verso 3. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. De él saldrá la piedra angular. Como ustedes han visto, Jesucristo es la piedra angular.
Entonces, cuando Jesucristo dice que Él no vino de Él mismo, se refiere a esto, que Él es la piedra angular, ¿sí? Que procede de Dios, que procede de Dios, pero no como otra persona diferente, distinta. Y les voy a mostrar por qué. Recuerde que el verso 3 dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, ¿sí? Jesús dice que no viene de él mismo, sino que procede de Dios. Y cuando él dice eso, está diciendo que es Dios mismo manifestado en carne. Que es Dios mismo manifestado en carne. No es porque el Padre lo haya enviado, vaya, como dice el amigo Rodrigo Biarco, vaya que yo soy el que lo envío, vaya, no. Eso tiene una explicación bíblica. Si yo le hubiese preguntado al amigo Rodrigo Biarco, ¿dónde dice la escritura que el Padre envió? Váyase, que yo soy el que lo estoy enviando, porque usted no va por su propia cuenta, yo soy el que lo envío. No está diciendo eso, dice, no, porque yo no he venido de mí mismo. O sea, no está diciendo que yo no he venido por mi propia cuenta y no que el Padre me envió. No he venido de mí mismo. Es por esto y por otras cosas más. Ya, por otras profecías más. De él saldrá la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Recuerde que la escritura dice, primera de Pedro, que Cristo es la piedra angular. ¿Sí? Pero si nosotros miramos capítulo 28 de Isaías, nos vamos a dar cuenta quién es la piedra angular. Capítulo 28, vamos allá. Recuerde que ahí dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, al que creyere no se apresure. O sea, se puso una piedra en Sión, y esto es profético, una piedra. ¿Y esa piedra quién es? Vamos a ver quién es esa piedra. Recuerde que está diciendo que Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Capítulo 8 de el mismo Isaías. A Jehová de los ejércitos al santificar, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Escuche bien, Jehová será por santuario, ¿ya? Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Quién es la roca? Recuerde, de él dice, de él saldrá la piedra angular, de él. ¿Quién es esa piedra angular? ¿Quién es esa roca? Jehová mismo. Sí, por eso Jesús dice, no procedo de mí mismo. No crean que yo procedo de mí mismo. No crean eso. ¿Sí? No es porque él sea la segunda persona de la Trinidad, lo que les está diciendo es cumpliendo Ezequiel, Zacarías capítulo 10, verso 3 y verso 4. Les está diciendo que él es el mismo Jehová. Les voy a dar otra. Isaías capítulo 46. Vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí. Mire, Isaías capítulo 46, verso 13 dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pondré, ¿sí? Mi salvación, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria no se detendrá. La salvación vendría ¿de quién? De Dios, de Dios. Y este que está hablando aquí es el Padre. Este que está hablando aquí es el Padre. ¿Sí? Pondré mi salvación en Sión y mi gloria no se detendrá. Mire lo que se le dice al siervo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Mm? O sea, Dios
De él saldría su salvación, de él, porque él pondría su salvación en Israel. Pondría su salvación en Israel. Y ahora, ¿quién es el Salvador? Recuerde que Jesús está diciendo que él no procede de él mismo, no procede de él mismo. ¿Quién es ese Salvador? ¿Quién es? ¿Mm? ¿Quién es? ¿Quién dice la Escritura? ¿Qué dicen ustedes? Isaías capítulo 60, ahí vemos claramente quién es el Salvador. Por eso Jesús dice que no procede de él mismo, y él es el Salvador. Recuerde, Isaías capítulo 60, verso 16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Mm? Y conocerás que yo Jehová soy, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿De quién salió la salvación? Bueno, ¿de quién saldría la salvación entonces? De Jehová. Recuerde que la escritura dice, Oseas capítulo 13, verso 4, yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Mm? Entonces, cuando Jesús dice esas palabras, no la dice porque él sea, que el Padre lo haya enviado. Vaya pues usted, la segunda persona de la Trinidad va a ir. Espíritu Santo, quédese ahí. El que va a ir es él, que vaya él. No, no es eso, amigo trinitario. Hay que saber entender las escrituras. Bueno, eh, la tercera pregunta es, ¿por qué si Jesús, tercera pregunta dice, ¿cómo es posible que Jesús siendo coigual en todo con el Padre, ¿sí? Siendo coigual en todo con el Padre y Dios es todopoderoso, Jesús diga que no puede hacer nada por sí mismo? Bueno, el amigo Rodrigo Viarco dice que Jesús lo puede hacer todo, que Jesús lo puede hacer todo porque él hace lo que ve hacer al Padre, lo puede hacer todo. Entonces ahí ya habría una contradicción. Porque si Jesús dice que no puede hacer nada por sí mismo, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿sí? ¿Por qué dice Jesús entonces que no puede hacer nada por sí mismo? ¿Por qué lo dice? Si Él es Dios y es coigual, ¿por qué lo dice entonces? El amigo Rodrigo Villarco dijo porque el Hijo hace lo que ve hacer el Padre, vemos una coigualdad, una igualdad, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Sí, pero pues no pudo responder esto no se pudo responder. Por parte de la Trinidad esto no se pudo responder. Van dos preguntas que no se pueden responder por parte de la Trinidad. Tengo que abonarle que Rodrigo Viarco dijo una muy buena. Tengo que abonar eso. Dijo una muy buena. ¿Mm? Eh, a ver, ¿por qué Jesús no puede hacer nada por sí mismo? Mire, es evidente que Jesús, y Rodrigo Viarco lo dijo, tenía una doble, digámoslo así, tenía una limitación, y era que era hombre. Jesús en esa limitación que tenía, como hombre no podía hacer nada por sí mismo, como hombre.
No podía hacer nada por sí mismo. ¿Sí? A eso se refiere Jesús. Como hombre, él no puede hacer nada por sí mismo. Y la escritura dice que él es hombre. ¿Sí? O en ese tiempo, cuando hablaba estas palabras, dice que él era hombre. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, verso 40. Vamos a leerlo. 8:40. Dice así. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hombre. O sea, Jesús como hombre él le está enseñando a los judíos que él como hombre no puede hacer nada por sí mismo. Pero mire, hay algo hermoso en esto, y es lo que Jesús dice aquí mismo en Juan capítulo 14. ¿Quién es el que hace las obras? El amigo Rodrigo Viarco dijo que Jesús recibió el Espíritu Santo, o sea, fue bautizado con el Espíritu Santo. Dentro de él estaba el Espíritu Santo, según las palabras de Rodrigo Viarco. Pero Jesús no puede hacer nada por sí mismo, digámoslo así, en su humanidad. Pero mire eso tan hermoso. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. No puede hacer nada por sí mismo porque él es un hombre, pero el Padre que mora en él es el que hace las obras. A ver, ¿cómo poder explicar esto para que el trinitario entienda? Rodrigo Viarco dijo que era el Espíritu Santo. Ahora, entonces, el Padre es Espíritu Santo, que fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero Jesús dice que que el Padre que mora en él es el que hace las obras, porque él no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y él les está demostrando con esto a los judíos que él es Dios. Y le voy a decir el por qué, que él es Dios manifestado como hombre. Y le voy a decir el por qué. Al decirle a los judíos, no puedo hacer nada por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él es el que hace las obras, ¿sí? Les está diciendo que Él es el único Dios. Y se lo voy a demostrar con la escritura. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Vamos a ver esto acá. Isaías capítulo 45, versos 14 y 15. Mire, Jesús dice como hombre que el Padre que mora en él es el que hace las obras y por eso él no hace nada por sí mismo, porque él se identifica como un hombre, pero que el Padre que mora en él es el que hace las obras. Pero mire por qué está cumpliendo esta escritura. Isaías capítulo 45, la última, dice, así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti y se pasarán con grillos. Y te harán reverencia y te suplicarán diciendo, escuche bien lo que le dirán al siervo, al siervo, ¿sí? Lo que le dirán al siervo de Jehová, al siervo de Dios, al hombre, lo que le dirán. Dice, y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Escuche bien, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Ciertamente en ti está Dios. Le dirán a ese hombre, en ti está Dios. ¿Y qué dice Jesús? Que él no puede hacer nada por sí mismo, pero el Padre que está en él es el que hace las obras. Mire, te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios. Pero mire lo que le dicen al siervo, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Por eso Jesús le dice a Natanael, le dice a Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. Es por esto. Y al decir estas palabras, este juego de palabras que a los judíos y a los trinitarios les es tan difícil entender, les está demostrando que Él es el único Dios. Dios manifestado como un hombre. Dios como un hombre entre los hombres. Le está cumpliendo esto. Y al trinitario le es difícil entender eso. Le es difícil entender eso.
Segunda pregunta. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice que Dios no se desfallece ni se cansa con cansancio. No, Él no se cansa, no desfallece. ¿Sí? Le pregunto yo a Rodrigo, cómo Jesús siendo Dios, dice, siendo Dios, coigual, coeterno, coexistente con el Padre, cómo Jesús siendo Dios se cansa? Y Rodrigo Villarco dijo, en esto dijo verdad. Aquí yo digo que digo verdad. Hay que ser honesto. Se cansaba porque Él es hombre. Sí, señor. Esa es la respuesta. Se cansaba porque Él es hombre. Hombre. Él es hombre. Sí, señor. Las naturalezas están unidas las naturalezas están unidas en la naturaleza de Jesús. Sí, señor. Él es 100% hombre, 100% Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? O sea, se cansaba, tenía hambre, comías, se dormía, porque era un hombre. En esto Rodrigo dijo verdad. Dice Rodrigo, y no aceptó que se le dijera esto, dividir a Dios es nestorianismo. Dice él, escuche bien, dividir a Dios es nestorianismo. Pero qué extraño, porque dice que la naturaleza no se puede dividir y dividir a Dios es nestorianismo. Pero el Trinitario dice que Dios es la naturaleza y que dentro de él hay tres personas. ¿Quién lo divide? ¿Nosotros o ustedes? Nosotros no dividimos a Dios, y es más, Dios no es naturaleza. Dios no es naturaleza, Dios es identidad. La naturaleza de Dios es espíritu, que es diferente. Dice la escritura que Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Léalo, léalo. Trinitario, léalo. Eso está en Pedro. Primera carta de Pedro, si no estoy mal. Ya partícipes de la naturaleza divina. Nos hizo partícipes de su naturaleza divina. ¿Y por qué nos hizo partícipes de su naturaleza divina? Porque nos dio a beber de su espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu, no es Dios. Para que ustedes los trinitarios digan que Dios es naturaleza. Dios, la naturaleza de Dios, tres personas dentro de esa naturaleza. No, Dios no es naturaleza. Dios es la identidad del ser supremo. Dios, creador, ¿sí? Señor, dueño, eso significa Dios, eso significa Dios. Entonces, como Rodrigo Biarco dice esto, entonces él no se puede decir, Rodrigo Biarco puede decir de todo contra los unicitarios, pero vaya, Rodrigo Biarco salió más infalible que el Papa. No se le puede decir nada, ¿no? No se le puede decir nada, cuando él mismo está cometiendo sus errores. La naturaleza de Dios no se puede dividir, pero ¿quién la divide? ¿Quién la divide? ¿Nosotros o ustedes? Ustedes la que vienen que en tres personas. Nosotros no. Dios fue manifestado en carne. No estamos dividiendo la naturaleza de Dios. El único Dios se hizo hombre. ¿Quién está dividiendo la naturaleza? Dividen a Dios en tres personas, pero unidas en naturaleza. Y que entonces el ser humano está unido en naturaleza. No, yo soy un ser humano independiente de los demás. Entonces, como yo soy un ser humano y hay otro ser humano y otro ser humano, entonces ya no somos un ser humano. Como ustedes dicen, tres personas, un Dios. No, somos tres seres humanos, que es diferente, y es el ejemplo que Rodrigo Biarco quiso colocar. Que él era un ser humano y yo soy otro, y que estamos unidos por la misma naturaleza. No, somos dos seres humanos. Dos seres humanos. Si usted se cuenta, yo me cuento, habemos dos seres humanos. Y si contamos otro, habemos tres. Entonces, aunque sea la misma naturaleza, son tres seres humanos. Y si usted cuenta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, entonces vamos a contar tres dioses. El mismo ejemplo suyo lo refuta, amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez. Por eso usted no quiso. Aunque usted ataca a los demás, no permite que contra usted se argumente nada. Y entonces usted resulta más infalible que el Papa. ¿Ah? Lástima, lástima, Rodrigo. De verdad, lástima con usted. Lástima con usted. Y que usted venga a imponer condiciones, las cuales los dos nunca quedamos en imponer condiciones. Dijimos que íbamos a contestar 4 preguntas. Listo, eso fue todo. Usted me exigió que se las pasara. Yo se las pasé, pero en ningún momento, ahí están. Ahí está.
En este celular están todo. El que quiera las pruebas, aquí está. Yo en ningún momento me comprometí a decirle que yo no iba a refutar a Rodrigo Viarco. En eso no quedamos. ¿Mm? Primera pregunta. Escuche bien. Primera pregunta. Primera pregunta. Hago yo la introducción. Digo yo que los trinitarios dicen que hay un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. ¿Sí? Que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. Rodrigo Viarco me corrige y me dice, no, usted piensa mal de la Trinidad, así no es, dice Rodrigo Viarco. No, nosotros no creemos eso de un Dios en tres personas. Qué extraño, porque ese es el credo atanasiano y ese credo está puesto en muchas páginas oficiales de muchas iglesias. ¿Sí? Páginas oficiales de muchas iglesias. Dice, nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas distintas. Es lo mismo. De verdad, Rodrigo, es lo mismo. No creemos en un Dios en tres personas. Creemos en un Dios manifestado en tres personas distintas. Eso es lo mismo. Es lo mismo, Rodrigo. ¿Mm? Le pregunto yo, la pregunta, ¿cómo es que Jesús siendo Dios, coigual, coeterno, preexistente y todo eso, que dicen los trinitarios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo y todo eso, ¿cómo es posible que Jesús diga que solamente el Padre conoce el día y la hora? Él no conoce el día y la hora. ¿Cómo es posible eso? Dice el amigo Rodrigo Viarco, Jesucristo es coigual en naturaleza, porque Él es engendrado. A ver, coigual en naturaleza porque Él es engendrado por Dios. Entonces tiene la naturaleza de Dios, según Rodrigo. Pero es que la naturaleza de Dios no es Dios. La naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Y la naturaleza divina de Dios, que Él es espíritu. O sea, erran, de verdad, ¿no? No saben leer la escritura. Él es coigual en naturaleza porque es engendrado, el entendimiento de Dios es ilimitable. Pero hay cosas que al Señor Jesús le es limitado a hablar. Hay cosas que al Señor Jesús le es limitado a hablar. Jesucristo tenía un conocimiento pleno de todo lo que iba a acontecer, dice después. Hay cosas que a Jesús le es limitado a hablar. Pero él tenía un conocimiento pleno, después argumenta Rodrigo, de lo que iba a acontecer. Al fin, ¿qué? ¿Tiene un conocimiento limitado o tiene un conocimiento pleno? ¿Qué tiene? ¿Un conocimiento limitado o un conocimiento pleno? Dice la otra parte, Jesús sí sabía el conocimiento de su venida, ¿ya? Pero no se los declaró. O sea, Jesús es un mentiroso. Según Rodrigo Viarco Gutiérrez, Jesús es un mentiroso. Porque Jesús sí sabía, pero no se los declaró. Y él dijo, no, ni los ángeles, nadie conoce, solo el Padre. Nadie conoce, solo el Padre. Entonces Jesús es un mentiroso. ¿Mm? Jesús es un mentiroso porque está diciendo aquí que, que sí lo sabía, pero no se los declaró. Que tenía un conocimiento ilimitado, pero también tenía un conocimiento limitado. Que sabía todo lo que iba a acontecer, pero entonces él tenía un conocimiento limitado. ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Tenía un conocimiento limitado o no tenía un conocimiento limitado? ¿Al fin qué? ¿Qué podemos decir de eso, amigo Rodrigo Ubiarco? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Mm? ¿Qué explicación tan...? Por aquí leí un comentario que decía que eso era la explicación de Cantinflas. Y es verdad, tenía un conocimiento limitado, pero tenía un conocimiento pleno. Esos son cantinfladas. Sí sabía el día y la hora, sí sabía el conocimiento de su venida, pero no se los declaró. O sea, es un mentiroso. Yo creo que la Trinidad no entiende, no entienden en dónde está parado, de verdad. No entienden dónde está parado. ¿Sí? No entiende eso. Vamos a leer Mateo 24:36.
Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. ¿Mm? Y Rodrigo Biarco dice que lo tenía, él conocía todo, pero tenía un conocimiento limitado, que lo conocía todo, pero no se lo declaró. O sea, al fin que, no, de verdad yo no pude entender esa parte. De verdad no la pude entender. ¿Mm? Pero si el mismo Jesucristo dice, cuando le preguntan Mateo capítulo 24 acá, antes de eso, le dicen, ¿qué señales habrán de tu venida? Y el Señor les comienza a declarar todo, 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 todo. Le comienza a declarar todo. Las señales, señal por señal, señal por señal. Y dice que cuando se cumpla todo eso, dice, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Jesucristo sí sabía. Jesucristo sí sabía el día y la hora. Pero ¿por qué dijo que solamente el Padre? Recuerde que el Padre estaba en él. ¿Mm? Recuerde que el Padre estaba y por eso les declaró todas las cosas. Les declaró todas las cosas. ¿Ya? Porque el Padre estaba en él. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Mm? Jesucristo es Dios manifestado como un ser humano, amigo trinitario. Y es más, aquí Jesucristo no está diciendo que Él no lo sabe. Si usted lee aquí, Jesucristo no está diciendo que Él no lo sabe. Pero el día y la hora nadie lo sabe, sino ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él aquí no está diciendo que no sabe. ¿Mm? Miren que no, es no saber leer. Es no saber leer. Es no saber leer. Aquí Jesús no está diciendo yo no sé. Yo sí quisiera que alguien en el chat, sincero, honesto, nos respondiera si Jesucristo está diciendo que Él no sabe. Porque yo aquí no leo por ninguna parte que diga, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí no dice eso. ¿Mm? De verdad que no está diciendo eso. Y ese es un, ¿cómo poder decirlo? ¿Mm? ¿Mm? De verdad, ¿cómo puedes decir eso? Se hacen bola en sus propios conceptos. Se hacen bola en sus propios conceptos. Mire, Jesucristo, aquí hay una persona que dice guerrero de Dios. Jesús fue quien demostró y manifestó al Padre. Por eso dijo el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Esa es la respuesta. Jesús manifestó al Padre. Recuerde, dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Él le dio a conocer, o sea, Él lo manifestó. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Sí, eso lo dice Jesús. El que me ve a mí, ha visto al que me envió. Sí, el que me vio a mí, Él manifestó al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, yo mismo que hablo estaré presente y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esa es la respuesta. Jesús aquí no está diciendo que Él no conoce el día y la hora. Él es aquel quien manifestó al Padre, ¿ya? Porque Él es Dios manifestado como un ser humano. Hay que aprender a leer. Yo creo que debemos aprender a leer.
Creo eso. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Sino solo el Padre. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces si Jesucristo manifestó al Padre? Dice que el que lo vea, él ve al Padre. Y los textos que dicen que Jesucristo es el Padre. Entonces, si Jesucristo es el Padre y Rodrigo Viarco Gutiérrez y otros trinitarios dicen que Jesucristo es un Padre, ciertamente es un Padre porque lo dicen ellos, Él es un Padre como los patriarcas. Sí, Él es un Padre como los patriarcas. Pues entonces en el cielo hay dos padres. ¿Cómo es posible que el otro Padre tampoco conozca las cosas? Si el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. ¿Mm? ¿Mm? Mire lo que dice este amigo Canal Sana Doctrina. Un ser humano no puede ser tres personas. Dios sí puede ser tres personas. ¿Dónde dice el texto? Canal Sana Doctrina. Muéstreme el texto donde diga que Dios es tres personas. ¿Mm? Vamos a esperar que el canal Sana Doctrina nos responda. Un ser humano no puede ser tres personas. Dios sí puede ser tres personas. Muéstreme el texto donde diga que Dios son tres personas. A ver. ¿Mm? Canal Sana Doctrina, estamos esperando. Muestra el texto. No va a poder. No va a poder. Se perdió Canal Sana Doctrina. Que un ser humano no puede ser tres personas, pero Dios sí puede ser tres personas. Muestra el texto. Y es un canal que dice que es sana doctrina. Bueno, si es sana doctrina, debe mostrar el texto, porque la sana doctrina es la Biblia. Me parece que ese canal es de mala doctrina. Ay, a ver, Cerrato no respetó a Rodrigo, Cerrato debía contestar igual que Rodrigo. Bueno, pero es canal sana doctrina, no estamos hablando de eso. Usted dice que, que un ser humano no puede ser tres personas, pero que Dios sí puede ser tres personas. Muestra el texto, muestra el texto. ¿Mm? ¿Cuál es el texto, canal sana doctrina? De verdad, estos se ponen a decir cosas y no tienen texto para mostrar. Igual que el amigo Rodrigo Viarco. Igual que el amigo Rodrigo Viarco. Bueno, el canal Sana Doctrina no pudo dar el texto. Todo lo que hablan son cosas por fuera de la escritura. Ha sido suficiente el día de hoy. Mire, canal Sana Doctrina, los universitarios se burlan, pero no pueden refutar nada. Y ya no te refuté. No pudiste dar el texto, amigo. Eso es refutar. Eso es refutar. ¿Te refuté? ¿Mm? Mire, preguntas tan sencillas como estas y la Trinidad no puede explicarlas. Lo que hizo el exponente trinitario fue enojarse porque comenzó a acusarme ¿de qué fue? De arriano, me dijo arriano, y usted ese rato es un arriano, y bueno, y otras cosas más, pero yo no puedo argumentar. Qué extraño, ¿no? Qué extraño tener eso. Eso sí es doble, una doble, podemos decir una doble moral. Eso sí es una doble moral. Pero bueno, seguiremos invitando al amigo Rodrigo Viarco a debatir. Y vamos a excusarle esta grosería que tuvo, ¿sí? Porque en realidad nosotros no quedamos en nada. Y así son las respuestas. Solamente de cuatro que se hizo, respondió una. La primera no la pudo responder, unas cantinfladas, y la respuesta es obvia. Jesucristo no está diciendo ahí que él no conozca. ¿Sí? Esa es la respuesta. Jesucristo no está diciendo ahí que él no conozca el día y la hora, porque textos anteriores está demostrando todo lo que acontecería antes de su venida. Dice que cuando se cumplan todas esas cosas, entonces verán la venida, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Entonces sí sabía, y Jesucristo no está diciendo ahí que el Hijo, él como hijo, ya, y les estoy ayudando a ustedes, trinitarios. Él ahí no está diciendo que no conoce el día y la hora, sino que está diciendo que los ángeles
no conocen ese día. ¿Mm? Los ángeles no conocen, el ser humano no conoce ese momento. Solamente lo que el Señor le está ambientando y le está diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, sepan que está cerca, está cercano, ¿ya? Eso es, eso es, eso es. Pero cuando se refiere al Padre, no se está refiriendo a otra persona diferente o distinta, porque Jesucristo manifestó al Padre. El que me ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Ya? El que me ve a mí, ve al que me envió. Y el que lo envió dice, porque yo Jehová he aquí, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Sí? Y conocerá toda carne que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. O sea, lo iban a ver, ¿ya? Y Jehová será visto en Israel, dice por ahí el Salmo 102, verso 16. Jehová será visto, o sea, Jehová iba a ser visto. Entonces Jesucristo manifestó al Padre. Por eso Pablo lo llama Padre. Por eso Juan lo llama el Padre. ¿Sí? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo al cual no conoció? Jesús. Y Pablo, y Pedro, y Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Jesús manifestó al Padre. Entonces, sinceramente, se enredaron en unas simples preguntas. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima, Rodrigo. Rodrigo, te desconocí hoy, Rodrigo. Te desconocí hoy. Te volviste igualito, igualito que tu amigo Ángel García. Igualito, de verdad. Tal. Son como el Papa, ¿no? No se les puede decir nada. No se les puede decir nada. De verdad. ¿Ah? Pero eso sí, hace rato digámosle de todo. Pero hace rato no me puede decir nada a mí. No me puede refutar. ¿Por qué no? Rodrigo, esos son tus argumentos. 4 preguntas te iba a hacer y respondiste y me insultaste y dijiste de todo contra mí. Y yo no te dije nada, ¿por qué lo decías? Pero al momento de decírtelo a ti, ahí sí te ofendes, te delicas que porque no se te puede refutar. De verdad. ¿Ah? Le dolió, le dolió, le dolió la refutada, porque sabía que lo que había dicho, tremendo, ¿no? Y eso que sale del canal Sana Doctrina, que un ser humano no puede ser 3 personas, pero Dios sí. Y el texto, ya, se fue, no pudo. Ay, qué pesar, hombre, qué pesar. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.